Bueno, muchísimas gracias. Bueno, después de haber vivido esta tradición de la tecnología que te apuñala por la espalda en un momento preciso, voy a tratar de remontar. Igual hay tanto para decir y para reflexionar y meditar sobre Giussani que sobra. La tecnología, el fracaso de la tecnología no le hace mérito. Aunque hace apenas 6 años que tomé contacto con Giussani, lo que conozco ya ha llegado me desborda tanto, de todo lo que he visto en sus textos, en los videos cuando funcionan, las fotografías tan evocadoras. Sobre todo, y esto es algo que para mí es una novedad, recién lo comentaba el padre Carlos, a través de sus amigos, que me transmitieron muchas cosas que yo había leído por mi cuenta, porque tenía algunos libros de Giussani, pero no me había dado cuenta de lo que significaban. Si tuviera que expresar las 2 imágenes dominantes sobre Giussani, diría que las 2 imágenes que dominan mi mente y mi corazón cuando me pongo en contacto con su figura son las imágenes del profeta y del educador. Y yo diría que son 2 imágenes que como se van retroalimentando, la del profeta y la del educador, y van creciendo juntas cada vez que lo escucho, cada vez que lo leo y cada vez que recibo, como les decía, su influencia a través de otros. Habitualmente cuando pensamos en un profeta, como la idea vulgar de profeta, es una especie de adivino de cosas malas que van a suceder en el futuro, ¿no? Pero en realidad no tiene nada que ver con la idea del profeta, esa caricatura que tenemos del profeta. Si uno va a la historia bíblica, se encuentra con algo totalmente diferente. Es un profeta. Un profeta, en general, es un hombre con un aspecto común, generalmente bastante sencillo y hasta por momentos un poco rudo, diría, que de golpe es tomado por Dios y que es colocado en una situación existencial excepcional. Una situación en donde empieza a ver, a sentir, a percibir, diríamos, la vida desde un ángulo impensable, como tenía que ver recién la canción. Desde un ángulo imposible, diríamos. Y esto no por su propio mérito, sino porque, como les decía, es tomado. Y al mismo tiempo, todo lo que dice es completamente humano y real, surge de lo que todos en el fondo hubiéramos dicho si hubiéramos podido estar en ese lugar. Ahora bien, si bien esta experiencia del profeta tiene algo de visión interior, visión subjetiva, una visión que le viene de lo alto al profeta, esa visión también la va desarrollando, diríamos, fundamentalmente en contacto con otros y con la realidad concreta, en donde empieza a ver las cosas a través de la realidad concreta, la realidad de los otros, y empieza de alguna forma a encontrar lo que también en términos bíblicos serían los signos. Empieza a ver signos en la realidad, y a través de los signos empieza a descubrir una presencia, una dimensión de la vida que comienza a transmitir a otros. Justamente
que a partir de este poder, diríamos, bastante impresionante que tiene el profeta, empieza también su tarea educadora. Su tarea educadora es, a través de esta, va descubriendo esta nueva dimensión impensable de la vida a los otros y se las va transmitiendo. Y podría, por eso también, esta visión que va transmitiendo de alguna forma descoloca, te saca de tu quicio, te saca de tu lugar. Y al descolocarte, sentís como un rechazo de alguna forma en un principio, porque todo al descolocar produce un poco de resistencia, por eso los profetas son resistidos. Sin embargo, poco a poco, por eso también es educador, o sea que el profeta es educador, porque no simplemente no te arrebata simplemente hacia su misión, gracias, sino que va acompañándote en el camino, acompañándote en el movimiento, diríamos, que vos de alguna manera ya tenés iniciado, como decía Aníbal, desde vos mismo, y te empieza a pasar un poco lo que te pasa en los sueños, que tratás de correr y no podés. De alguna forma, el profeta educador, como Yusani, retoma ese impulso a correr que todos tenemos y no podemos, y empezamos a poder de repente correr y caminar como hubiéramos soñado en esos sueños, ¿no? El profeta entonces reconoce ese movimiento frustrado que hay dentro nuestro y como que recobra el impulso original que tenía nuestra vida y que nosotros mismos hubiéramos querido recorrer por nosotros mismos. Pero ¿cuáles son los rasgos de esa visión, de ese camino, de ese movimiento que genera este profeta educador, en este caso Yusani, que nos invita a recorrer tanto individual como socialmente, tanto como iglesia y a cualquier persona de nuestro tiempo? Voy a tratar de mostrar, en la medida de mis pobres posibilidades, y si me deja este micrófono que está tentando también, pero lo vamos a superar. Voy a intentar tratar de presentar algunos de los rasgos de este camino, de esta visión y de este camino que nos propone Yusani. Primer rasgo. La primera visión en medio de la cual nos coloca Yusani es ponernos a todos nosotros en medio de un camino y un viaje que sucede en la noche. La imagen de la noche es una imagen muy yusaniana, diríamos, ¿no? Y es una imagen muy fuerte a lo largo de la historia de la cultura, la noche. Y en el fondo es la imagen de todos nosotros, de ese momento de la vida donde todas las cosas están como confundidas, como no claras. Esta imagen de la noche a mí es una de las que más me conmovió personalmente. Para mí la noche fue siempre y sigue siendo como un momento muy especial en donde reconozco de alguna forma lo profundo que está sucediendo en mí y en la vida y en la realidad. Creo que a muchos nos pasa. Hay un texto en donde Yusani desarrolla para mí de una manera increíble este primer rasgo del camino que nos muestra, que es este momento nocturno, que es este texto, se llama Toda la tierra anhela ver tu rostro. Se lo recomiendo vivamente. Es un texto compuesto por donde Yusani hace una reflexión, una meditación, yo diría una meditación poética, sobre algunos signos de las hermanas cistercienses, trapenses, de Italia, de dos monasterios. Y a partir de ahí va a decir una cantidad de cosas que son
de alguna forma la síntesis poética, me parece, de su pensamiento y de su camino. Y dice así: no pudimos escuchar lo maravilloso que es la meditación que hace en la muestra, pero después tratar de ir a algo muy parecido a lo que la muestra propone. Dice así: imaginemos que estamos en el medio de la noche, desvelados, en esas sensaciones que empiezan a aparecer, y uno empieza a preguntarse sobre muchas cosas, las situaciones no cierran, la vida te empieza a generar interrogantes bastante sobrecogedores. Y Giussani dice: el mundo entero espera que la sombra de la noche se disipe. La noche es imagen de la oscuridad que pesa sobre nuestros días. A oscuras no podemos ver y establecer la conexión entre las cosas. Entonces uno tropieza, se da con la cabeza o se muere de hastío sin saber por dónde ir. Esas noches que uno da vueltas y decir, nada se resuelve. ¿Quién puede hacer que no nos sintamos tan inmensamente solos? Dice. Hastiados, resentidos contra no se sabe quién, ni qué, ni por qué, se pregunta Giussani. Este es el momento de la noche. Pero si prestamos atención, algo comienza a suceder en medio de esa terrible noche. Todas las hemos pasado. Pero de pronto pasa esto, dice Giussani. Antes que rompa el alba, prestamos de pronto atención al canto de las cosas. Vamos a escuchar algo. Escuchamos en silencio la voz del misterio y nuestra mirada busca y espera. ¿Pero qué espera? Espera discernir el rostro de las cosas. Nuestra mirada se afina, se hace más aguda, extrema su atención y busca el rostro de la realidad. Solo entonces la espera adquiere su forma completa, interior, profunda, radical, el deseo. Lleno de asombro de las cosas cuyo ser canta calladamente, el corazón empieza a desear, despierta el deseo, y lentamente la sombra se retira frente a la luz que viene. No sé si les habrá pasado. Viste que venís con fiebre, venís más, y de pronto, no sé por qué empezás a sentir esperanza, a sentir el deseo, y te das cuenta que la vida te está prometiendo algo en ese silencio que hasta hace unos minutos pareció oculto. Punto, agrego lo que Giussani dice en otro libro también recomendable que se llama El yo, el poder y las obras. Dice, en este punto dice, nosotros no nos resignamos a que todo acabe en la nada, el nihilismo. La naturaleza misma de la razón clama, existe un significado. Como también afirma Kafka, existe un punto de llegada. Te das cuenta que todo va para algún lado. Yo me acuerdo cuando por primera vez yo tuve una noche, también me conmovió mucho esta escena de la noche, porque yo tuve una noche así a los 15 años, en un verano de mis 15 años, imagínate el tiempo que hace, donde de repente me di cuenta que todo tenía un significado. No sé, tuve esa gracia, digamos, de ver eso, y me acuerdo que al día siguiente se lo comenté a mis padres. Estaba uno leyendo el diario y la otra. Me acuerdo que no tenía que comunicar de esto. Quizás a lo largo de la vida uno siente la dificultad de comunicar ese camino que se aparece en el medio de la noche, ¿no? Y quizás haya sido en estos últimos años una de las figuras que han puesto a como que me dicen, yo sí te entiendo lo que me estás diciendo, lo que te pasó. Ya con esto podríamos estar con solo esto, con lo que ofrece la muestra sobre el sentido religioso, lo que decía Aníbal, y esta escena de este maravilloso libro, podríamos colocar a Giussani entre los grandes poetas del pensamiento religioso contemporáneo. Y nos hace hacer conscientes de lo que es la profundidad del ser humano, la grandeza del ser humano,
la medida infinita en la que estamos hechos, con la que estamos hechos y para la que estamos hechos. Y sin embargo, acá recién empieza, o recién empezamos a descubrir la inmensidad del horizonte que habla Giussani, porque de hecho todavía no apareció lo más importante. A pesar de que ya con esto decís, wow, ¿qué sigue ahora? Mucho más. Tanto más que parece imposible. Frente al sentido religioso, dice Giussani, frente al destino, el hombre se encuentra inevitablemente delante de un enigma abismal, del cual todo depende, todo lo que vas, si vas mañana a la facultad, si vas a trabajar, si vas, qué va a pasar con el país, todo depende de tu matrimonio, tus hijos, todo depende de ti. Si ese enigma que vos estás mirando esa noche realmente se va a resolver o no, y si no, se derrumba todo, se cae todo. Las religiones dicen constituyen el intento tentativo de construir un puente práctico, emocional, hasta el enigma del misterio, para lograr de alguna forma resolverlo, ¿no? Y entonces, de pronto, en medio de la noche de todas esas construcciones humanas más o menos impotentes para alcanzar o para callar ese enigma, porque a veces decimos, bueno, es demasiado este enigma, sigo mi vida. En medio de todo eso, ¿se acuerdan de esa escena donde Giussani que aparece en el video? Todas esas construcciones se detienen porque nuestra mente está construyendo, tratando de salvar ese misterio. De pronto las construcciones se detienen y sucede lo imposible. Una enorme explosión, que yo me atrevería a llamar una bomba atómica existencial, que se vuelve a detonar cada vez, por lo menos a mí me pasa en mi corazón cada vez que escucho estas palabras de Giussani, en los videos o lo leo, me agarra alguna cosa de decir, wow. Y dice así, un hombre, Jesús de Nazaret, en un momento de la historia dice, yo soy el destino. Giussani utilizó la metáfora, ¿se acuerdan? Atómica de Chernobyl, la famosa central atómica de Chernobyl, que cuando estalla, arrasa con todo. Él dice, del mismo modo hay un Chernobyl en el mundo contemporáneo que está arrasando con el alma de las personas, especialmente de los jóvenes. Cuidado. Pero también yo creo que esta metáfora del Chernobyl o de la bomba atómica se puede aplicar para lo que Giussani describe que ocurre en el corazón humano cuando te das cuenta que el infinito, que la verdad, que el sentido, que de plenitud ese que buscamos, esa belleza que siempre soñamos, que se despierta en el medio de esa noche, que ese infinito se hizo carne, ¿no? Está entre nosotros. Ya sucedió. Y como una bomba atómica al revés, en lugar de destruir, penetra dentro de toda la realidad, la vuelve plena hasta un límite que no tenemos idea a dónde puede llegar. El destino, dice Giussani, ha dejado de ser para los cristianos un esfuerzo en el medio de esa noche para convertirse en una experiencia imprevisible de un encuentro. Hay muchísimos textos de Giussani que reflejan esta experiencia atómica, diríamos, que te pueden cambiar la vida de manera definitiva. A mí me encanta, sobre todo cuando él cuenta que él estaba en el seminario, ya había elegido para ser cura, estaba rodeado de seminaristas que iban a ser curas, profesores que iban a ser curas, toda la teología, todo era Jesús, todo, digamos, religioso, como vos decías, ¿no? Contexto, y frena de pedo en la escalera, yendo para el recreo en el patio, y agarra a un compañero y le dice, ¿vos te diste cuenta que Dios se hizo hombre? Es una locura, le dice. Y el compañero le dice, ¿de qué me estás hablando? Estamos todos acá, es obvio que Dios se hizo hombre, lo explican en teología todos los días. Pero él entra en shock en la escalera porque se da cuenta que eso es de verdad, no es una palabra de la clase o de algún texto o de lo que se dice.
Una segunda anécdota que a mí, un segundo relato que a mí siempre me conmueve en esto es cuando él habla de la mujer bella de Leopardi. Vieron que Leopardi, él dice, Leopardi va por la calle y de repente encuentra, está buscando la belleza y ve a una mujer y dice, bueno, acá está presente esa belleza, pero no me alcanza, ¿no? Esa belleza tiene que ser más. Y él dice, pensar que Leopardi, en el fondo, esa belleza que él buscaba, que él anhelaba tanto y que nunca pudo del todo salir de esa noche de su vida, realmente está presente, ¿no? Y si Leopardi lo hubiera descubierto, se hubiera dado cuenta que su noche terminaba. Otro relato donde aparece ese momento de explosión atómica es cuando él dice lo que sintió Isabel, ¿se acuerdan? La prima de María, cuando María la va a visitar, está embarazada ya, el bebé de Isabel salta adentro del vientre de la otra chica, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa en tu corazón cuando en medio de la noche quizás decís, esto es verdad? Capaz que ahora nos salta el corazón porque no terminamos de ver que es verdad en este momento. Y otro momento muy lindo es el de Juan y Andrés, ¿no? Que siempre me gusta mucho. Ese momento es fabuloso. O sea, esos tipos medio paludos del pueblo que llegan a la ciudad y el profeta les indica ir detrás de alguien, y esa misma tarde ellos experimentan algo increíble que les hace explotar el corazón para siempre. Pero surge inmediatamente un problema, dice Giussani. Giussani no esquiva ningún problema. En realidad le gusta meterse por todos nuestros problemas, eso es lo bueno. Porque vos decís, bueno, a ver cómo me resolves esto. Ok, vamos a meternos juntos. Y dice así, ¿cuál es el problema que tenemos casi todos con Cristo, ¿no? El problema de Cristo, que te lo deben decir, supongo, en la clase de teología. Y bueno, yo no tuve la fortuna, esto son palabras de Giussani, ¿no? Yo no tuve la fortuna de haber vivido en Palestina hace 2000 años, ¿no? Esto lo dice en una charla de estudiantes en Roma. ¿Cómo me voy a relacionar con Cristo si viví hace 2000 años? El problema es cómo poder relacionarme con Cristo si con hecho del pasado, sucedió hace 2000 años. Y encima, con esa decisión integral total frente a un personaje histórico. ¿Cómo puedo hacer yo para alcanzar aquel momento y para alcanzar esa presencia? ¿Cómo puedo introducir un juicio sobre el presente de la historia, o sea, de mi momento de vida ahora en Santa Fe, después yendo a mi casa con todos los días de los chicos, del trabajo, de la vida cotidiana? ¿Cómo me comunico con eso? Leyendo la Biblia o yendo a clase de teología, haciendo un gran trabajo de esfuerzo humano. Frente al problema de Cristo, señala Giussani, hemos adoptado frecuentemente en nuestra cultura y a veces en nuestra vida personal 3 enfoques diferentes. A mí esta parte me parece impresionante. El primer enfoque es, bueno, analizar este asunto por medio de la razón. En mi caso, ¿no? En general, digo, bueno, universitario, pero veamos si esto es cierto, apliquémosle la ciencia, la historia, ¿no? Habitualmente reducimos aquello que queremos estudiar a la medida de la razón, dice. Eso sucede con la figura de Cristo analizada por la ciencia histórica. Y el método racionalista reducirá a Cristo a un hecho del pasado o reducible a otras figuras o finalmente indescifrables. Da el ejemplo de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer era un teólogo que se estudió todo, ¿no? Todas las posiciones a favor de que Cristo existió, de que Cristo era así, asá, etc. Y todas las posiciones en contra. Más o menos 300 trabajos teológicos de Schweitzer. Al final de leer los 300 trabajos, dice, ¿cómo no me decido por cualquiera de estas teorías? ¿Qué hace Albert Schweitzer? Renuncia a la cátedra de teología y se va a vivir a África. No tiene solución.
Es decir, cuando nosotros tratamos de aplicar un método inadecuado, como puede ser el análisis científico moderno, que sirve para algunas cosas, y evidentemente puedo comprobar muchas cosas, como que existe Jesús, que todo el contexto en que se da el hecho bíblico es comprobable, etcétera, etcétera. Sin embargo, no llegás por este camino únicamente. El segundo enfoque, dice, es el enfoque que yo llamo protestante, dice Giussani, que está bastante de moda en nuestra cultura también. Sostiene que el misterio se comunica en el presente con una operación directa sobre tu conciencia. Por ejemplo, y bueno, yo siento que Cristo es verdadero. Cristo me ilumina directamente o tomando contacto con la Biblia. Para el protestantismo, dice Giussani, cada hombre es profeta porque en su experiencia interior capta, siente lo que dice Dios. Pero claro, hay un problema. El profeta, además de sentir, iba confrontando, como decíamos antes, con la realidad. En cambio, dice Giussani, el método protestante genera miles de grupos de acuerdo a miles de interpretaciones. Pero ¿cuál es la verdadera? El riesgo que tiene este enfoque, dice, es que nadie me garantiza que no voy a hacer prevalecer mi yo y mi amor propio. Me armo mi espiritualidad personal, mi Cristo propio, y al final llevo una spirituality, New Age, sobre religión a la carta y todo lo que hoy en día predomina, ¿no? Creo, dice, que lo más terrible de esta concepción, esta última que estoy hablando, este espiritualismo, es que separa la divinidad de Cristo de su humanidad. La abolición de la importancia que tiene la dimensión histórica del acontecimiento cristiano, histórica no en el sentido de la ciencia, sino en el sentido fáctico, conduce de hecho a anular su carácter pleno y razonablemente humano. ¿Y qué método queda entonces? El tercer método que Giussani llama el método católico. ¡Wow! El método católico. ¿No era el peor? El católico suena el método doctrinario, el método de la obediencia, el método rígido, mientras el método espiritual parece más personal. En realidad es todo lo contrario, dicen. ¿Qué se basa el método católico? Se basa en que dado que Cristo, fíjense, yo me quedé helado con la belleza, porque no lo había pensado. Se basa en que dado que Cristo se presentó con su humanidad entera, como decía Aníbal, yendo a casamientos, hablando con la gente, conviviendo así como estamos todos, no lo puedo reducir ni a la razón histórica, el personaje histórico del siglo I, tal, que hay que estudiar con el método. No lo puedo reducir ni a la razón histórica ni al sentimiento interior, a mi Jesús. Dice el método ortodoxo católico, Cristo es una presencia con la cual te pones en relación no estudiando, haciendo un camino erudito, y no esforzándote, sino encontrándote una humanidad presente. Esta humanidad es la que te permite llegar a Cristo. Ahora, ¿dónde está? ¿Cuál es el secreto de la permanencia de este acontecimiento ocurrido hace 2000 años, en donde Dios hecho hombre comió, estuvo con todos, estuvo integralmente como persona, como ser humano? Pertenecer a una realidad humana actual en la cual se reconoce que el significado último de la realidad, dice, está presente en ese fenómeno, en esa unidad entre personas. Y acá es la manera en que yo terminé de entender lo que Giussani quería decir a través de sus amigos en el movimiento de comunidad y liberación. Yo nunca, en toda mi adolescencia y juventud, a pesar de que frecuenté momentos, frecuenté, como le decía el padre Carlos, muchos lugares de la iglesia, nunca pertenecía a ninguna comunidad ni que se... tengo que meter acá en la parroquia. Ahora,
al conocer a los amigos del movimiento, de repente, por primera vez, no sé, me pasó algo raro, como que me di cuenta que en realidad mi noche interna, mediante la cual yo podía llegar a mi Jesús interno, etcétera, era un recorte. Y que a través de quienes venían en esta forma de unidad humana, concreta, haciendo otras cosas, hablando, teniendo gestos, teniendo encuentros, aparecía Cristo de una manera mucho más completa y mucho más plena, ¿no? Para nosotros, dice Giussani, esa experiencia de Jesús se da en el fenómeno de la amistad entre gente que se reconoce unida por su pertenencia consciente a Jesús de Nazaret en su iglesia. Te juro que es la primera vez en mi vida que esto me doy cuenta que esto nunca lo había experimentado. Esta pertenencia sitúa al yo, a la persona cambiada ontológica y existencialmente. Es decir, ya no tenés que hacer todo ese esfuerzo de cómo llego a Jesús. Estando en medio de esa unidad humana, en donde se están todos encontrando a Jesús, empezás como a sentir que empieza a cambiar en tu manera de ser, en tu manera de sentir, en tu criterio de pensar, de juzgar. Dice, esta pertenencia sitúa al yo a la persona cambiada, ontológica y existencialmente, en las condiciones óptimas para vivir sus relaciones con toda la realidad con las personas y las cosas. Y ahí empieza el cambio de perspectiva de la vida, del mundo, de las personas, ¿no? Muchas ideas que surgen de Giussani que son fruto de esta experiencia. El yo renace en un encuentro, se está refiriendo a este encuentro. El otro es siempre bien para mí. Y ya no solo los que me caen bien de esa unidad de vida que es parte de ese pueblo que me transmite a Cristo, sino también empiezo a reconocerlo en los que me caen mal, en los que me resistía, en los que están fuera también de ese pueblo tan visible, tan inmediato, pero que también me van mostrando otras caras de Cristo completo. Y bueno, entonces empezás a hacer entrar un montón de gente que quedaba afuera, porque todos los que estaban afuera, obviamente, empiezan a estar de otra, me voy a decir, todo esto es Cristo. Sí, dice, no hay una separación entre el signo, que son todas esas personas, y el significado, que es la presencia de Cristo, digamos, Cristo completo es el significado y la presencia en todas esas personas. Uno ama esta presencia, dice, en la propia madre, en el propio padre, en la propia mujer, hasta cuando te peleas, en el propio marido, en el propio hijo, en el momento alegre, también en el momento triste. La unidad entre los hombres se da solo por la conciencia de esta presencia. Y termino. ¿Qué aporta el método de Giussani al mundo en la situación actual? A los que no viven inmediatamente esta experiencia de Cristo dentro de la iglesia. Al referirse a nuestro tiempo, así lo describe Giussani, lo definiría como un momento dramático y hermoso a la vez. Fíjense que bien. Es que está dramática la cosa, pero también es hermosa. ¿Por qué? Porque la frágil criatura, el yo humano, es de nuevo el único punto desde el que se puede volver a empezar. O sea, mucho de la estructura que se vino abajo la lamentamos, pero al mismo tiempo está dejando florecer ese movimiento auténtico que es el movimiento del sentido religioso y del deseo del hombre, de la plenitud del hombre. Está ahí como que vuelve a surgir un manantial y da otras oportunidades quizás impensadas o imposibles. En este sentido, creo que el método de Giussani apunta de una manera única al corazón de nuestro tiempo
Porque todos nuestros problemas parten en general de lo que siempre llama una reducción del juicio sobre el hombre, sobre el mundo, sobre la realidad en general, que nos lleva a tener una mirada ideológica sobre el otro, que te lleva a la violencia, o a reacciones puramente instintivas, que no son solo la de la pelea de la grieta y la violencia en el mundo y de la guerra, son las reacciones instintivas que tenés en tu casa, que tenés con tu propia mujer, con tus hijos, con tus amigos, con el mundo del trabajo. Vas reduciendo y de pronto una mirada de este tipo en donde el yo realmente se ve dentro de este camino y logra ver esta presencia, se empieza como a abrirse emocionar y a mirar la cosa con una amplitud mucho más grande. Al mismo tiempo, me parece que el método de Giussani, que es el método de Cristo, en definitiva, o sea, lo que hace él es retomar el método de Cristo. Él dice, cuidado, no se olvidamos del método de Cristo, por eso las cosas no están funcionando. ¿Cuál es el método de Cristo? El método del encuentro, el método del ir abriendo al otro en ese encuentro, a esa perspectiva mucho más grande. La sombra se retira, dice Giussani. La contingencia, la superficie obtusa de las cosas cede ante Cristo, que emerge desde dentro. Fíjense. O sea, está todo rígido, todo, y de repente empieza a ceder. Como cuando cede la fiebre, esa mañana después del largo día de fiebre, tuvieron COVID, ¿se acuerdan? Desde el interior de la realidad sale ese rostro, desde la entraña de las cosas, desde el fondo de la realidad, no del espiritualismo que viene de arriba, de los propios límites que tenemos en la Argentina, de los propios problemas tremendos que hay en Rosario, en el sur, en Buenos Aires, todo. Desde ahí sale Cristo, no desde un lugar por afuera de eso. El rostro de Cristo dice, aflora dentro de la realidad. La apariencia cede ante la claridad que lleva dentro, el significado que hay dentro. De este modo florece la esperanza del día que no muere, la esperanza del destino eterno de la persona amada, el destino eterno de las personas, de las que tenemos piedad, del destino eterno del hombre y del mundo entero. Y de esta transformación ontológica surgirá gradualmente el cambio personal que cambia el mundo, digo, ¿no? Y termino con esta maravillosa amanecer, fíjense. Así, tras el alba clarea la aurora. Veo bien a la persona que Dios me pone cerca. Creo que a veces es mal, si te tiene alto. Pero cuando aparece Cristo, veo bien a la persona que Dios me pone cerca. Veo bien a la amistad y la compañía que Dios me concede, de la que me hace responsable. Veo bien al país del que me hace ciudadano. Veo bien al mundo en el que nos hace vivir en este momento. Vemos bien que todo esto coincide con la relación que tenemos con Cristo. La aurora, que todo lo aclara, nos inundará de luz, de la luz que es Cristo. Gracias. Bueno, tenemos un momento para preguntas, no solo preguntas, las que van seguidas de siempre iniciar un diálogo con Carlos. Como colega, compartimos el hecho de la responsabilidad docente. Yo te preguntaría, tu experiencia de educador,
esto, qué implica, ¿no? En salir al encuentro de los jóvenes, la búsqueda de que se manifieste tan esencial, ¿no? Esta búsqueda tan esencial que está en el corazón de todos, pero que no es tan evidente siempre, ¿no? Hay como una fatiga también, ¿no? En el tema del estudio, en el tema bueno, cómo se está el encuentro de esto con esta perspectiva del sistema económico. Lo primero que se me viene a la cabeza son mis hijas, la relación con mis hijas. Hay momentos de la adolescencia que son insoportables. 13 y 15 años. La de 13 era una dulzura absoluta hasta hace un año. Papá, yo estaba bárbaro con la de 15, ya me perdí. Pero con la de 11 estaba dividido. A partir del principio de año sacó una especie de portamisiles. Cada vez que pronuncio una palabra, ¡pum! Apunta directo, derriba cada una de las cosas que digo. Bueno, estamos en una guerra mortal ahí, ¿no? Ayer salimos a pasear, bueno, digamos, la madre se fue, entonces qué oportunidad. Porque también esa visión reductiva, reactiva, que nosotros tenemos, se va como cristalizando, especialmente en los sistemas familiares, los psicólogos lo estudian bien, ¿no? Cada uno tiene su rol, padre, madre, hija. Pasa lo mismo en la docencia. Cada uno tiene su rol, y en los roles a veces tomamos actitudes reactivas, ¿no? Ayer dije, esta es mi oportunidad. Me saqué el uniforme verde y la pasé a buscar por el colegio. Y entonces le digo, esta me gusta mucho las chucherías y pasar a hacer shopping. Le digo, ¿qué tal si vamos a ver algunas cosas, algunos negocios? Entonces empezamos a pasear. Yo tuve que hacer un trabajo introspectivo previo, ¿no? ¿Para qué? Para ver cómo, en el fondo, esa situación dialéctica con mi hija llega un momento que nace de una reactividad y no de una positividad de vida, ¿no? Cuando entré en ese vínculo con ella ayer, ella se dio cuenta de entonces nos paseamos por las góndolas, que ella sabe perfectamente, a mí mucho el tema de mirar los tops y todas las cosas que... Pero en ese momento ella empieza a describir los tops que veíamos de una manera tan maravillosa. Y yo me empiezo a interesar en los tops. Le digo, mirá, lo único que te digo es que lo negocies con tu madre. Yo, vamos a ver todo lo que quieras. Entonces, bueno... En la docencia pasa algo parecido, ¿no? Bueno, el vínculo con los demás. Cuando uno recupera desde esta inmensidad de vida que te presenta Yusania, al mostrarte que en el fondo esta presencia te cambia todo, la posición, la postura, empieza a cambiar. Entonces creo que ahí empieza todo el renacimiento del yo mío, el renacimiento del yo de ella. Y en el aula me pasa algo parecido. Cuando entras reactivo, a darles con todo, bueno, estudiar, o lo que sé yo. A veces le puedo dar con todo igual, pero de otra manera. Y ellos se dan cuenta, ¿no? Y ahí empiezas. Entonces yo creo que esa reconstrucción de lo humano, recuperación de lo humano, a veces es casi imposible. Digamos, es imposible desde lo solo humano. Hasta que no descansás en esa presencia que te permite decir, bueno, que diga lo que quiere, que lleve por el shopping, porque total está él acompañándonos. Lo mismo pasa en el aula.
me falló la clase, no me responden exactamente como yo esperaba, pero estamos sostenidos por eso, por esa presencia. Entonces yo creo que eso uno lo lleva, empieza a poder vivir. Claro, estoy hablando de un episodio, no crean que todo el tiempo sucede esto. ¿Por qué? Porque viene el famoso olvido de la distracción de la cual habla el usuario. Me empiezo a distraer y a pensar que tengo que sostener una posición, un montón de cosas, ¿no? Y en el fondo es una idea de que yo me autosostengo y que nadie me sostiene, y entonces por eso entras de nuevo. Y el mundo también me parece un poco, el mundo educativo que es inmediata. No sé, yo lo veo desde estas experiencias un poco simples, pero que en el fondo son las que uno vive, ¿no? Teniendo en cuenta su reciente incorporación a la Academia Nacional de Educación, mi pregunta es, ¿qué te parece que puede ayudarnos a aportarnos la visión de muchos años sobre la educación, los problemas de la educación en la Argentina y el debate pedagógico en la Argentina tan contaminado por las perspectivas ideológicas? Algo dijiste en tu conferencia. Sí, bueno, a mí me parece que vale muchas cosas, ¿no? La verdad que es infinito lo que podría hablar de Giussani. Él habla, bueno, la perspectiva, por un lado, de que la educación se da en un acto del presente. O sea, hay una situación del presente en donde vos estás en la sencillez de tu momento concreto de trabajo en el aula, o de tu momento de entrevista con el alumno, o de tu momento ejerciendo la autoridad como directivo. En ese acto está la clave, ¿no? Porque hay dos maneras de realizarlo. O hacerlo, o hacer tu trabajo, digamos, o estar presente con toda tu humanidad, comunicando no únicamente contenidos o desarrollando capacidades, sino comunicando tu propio yo. Y ahí está la gran diferencia, un poco de lo que hablé, el ejemplo que daba recién es algo muy parecido, ¿no? Toda la burocratización de la educación, en el fondo y el tedio. Otra cosa que me pasa con mis hijas, les pregunto, ¿qué pasó hoy en el colegio? No pasó nada, papá, ¿qué pasa? En todo caso, pasó afuera, en la vereda, o en el patio, o después. Pero ¿qué pasó? ¿Qué no pasó nada? Si no pasa nada, si no acontece, volvemos a los años, si no se produce el acontecimiento en donde lo que yo estoy viviendo me involucra todo y estoy totalmente presente y puedo comunicar esa presencia a otro, bueno, ahí no se produce el encuentro y no hay, de alguna forma, acto educativo, presencia en el momento, en el acto, ¿no? Pero él habla también de otra dimensión, que es la dimensión del pasado. Porque el presente también se alimenta del pasado. En una conferencia muy linda que está en internet, desarrolla todo el ritmo educativo y habla mucho del tema del pasado. Y a mí me llama la atención por este momento que estamos viviendo, que es esta especie de eliminación del pasado, ¿no? Como, bueno, todo es un actualismo presente, pero en una presencia que se va vaciando del contenido porque parece que nada no hubiera sido vivido, ¿no? Nada no hubiera sido transmitido. Cuando hablábamos de esta presencia de Cristo, cómo llega Cristo hasta nosotros, y bueno, llega a través de esta cadena de transmisión humana, en donde vos de alguna forma llegás y te integrás a esa comunidad que viene del pasado.
Y de alguna forma parece que también el método de Giussani, este encuentro es el encuentro personal, pero también es la incorporación del que llega, el nuevo que llega, la chica nueva o el chico nuevo que llega a la comunidad, a una comunidad viviente que viene desde el pasado y que tiene algo para dar, algo para ofrecer, ¿no? Las ideologías, de alguna forma, tienen arrancado o desarmar esta comunidad que viene del pasado, que también tiene sus defectos y tiene que ser revisada, ¿no? La tradición no es algo absoluto para Giussani, sino que tiene que ser actualizada de acuerdo a esa posibilidad de generar ese encuentro, pero no puede prescindirse de lo que sería la dimensión de la tradición, ¿no? Me parece que ahí hay dos temas que se podría decir que son un aporte de la mirada de Giussani, pero hay muchos más, ¿no? Sí. Me gustaría retomar a partir de las últimas frases que usted dijo, algo así como que al alba, al amanecer el día, eso le permitía también ver a su esposa, a sus amigos. Entonces, yo lo que veo es que lo que uno hace en ese instante es reconocer al otro. Es reconocer al otro con todo lo que es. Por eso Giussani decía que educar, en este texto que usted mencionó, que es el riesgo educativo, educar es un encuentro entre libertades. La libertad del docente y la libertad del que aprende, ¿no? Y eso implica reconocerlo en su totalidad, justamente en un otro, en una otredad, que no soy yo mismo. Recuerdo en una oportunidad, un sacerdote amigo, el padre Mario, le dice a una mujer joven, dice, ¿cómo es posible no amar al padre de tus hijos? ¿Cómo es posible no amar al padre de los hijos? Y realmente eso a mí me dio una perspectiva totalmente distinta, totalmente abierta a algo mucho más grande, porque uno no alcanza a veces a reconocer qué hay, quién es exactamente el que tiene adelante, ¿no? Sea un hijo, sea el esposo, sean los amigos. Eso nada más que decir. Quiere venir acá a decirlo para que No, no fuerte, total. Sí, recientemente se ha propuesto son las materias de filosofía de la Facultad de la Universidad Católica, una modificación del programa que tradicionalmente era un programa histórico, buscando, creo que inspirado, un poco inspirado en Giussani, quizá lateralmente, ¿no? Pero centrado en el problema humano, ¿no? O sea, que el punto de partida de la filosofía en la universidad se acerque a ese problema humano, que es el problema de la razón abierta a la totalidad, afectivamente implicada. Bueno, Giussani sintetiza en el sentido religioso, pero que es más que un religiosismo. ¿Cuál te parecen estas algunas claves para educar hoy la razón en la universidad? Con esta, parece que Giussani es la gran propuesta, ¿no? Para evitar esas propuestas quizás más analíticas o precisas que terminan en un relativismo, que retroalimentan lo que los chicos ya traen, y volver a proponer algo desde el problema que uno ya trae,
O sea, humanamente es, pregunta, bueno, podéis que la educación sea un diálogo real a ese nivel, ¿no? Desde el sentido del que pregunto. Me parece que, claro, todo lo que vos dijiste es clave. Te das cuenta cuando estás en el aula y tus chicos, tus estudiantes, no están del todo presentes en el punto en donde se va a jugar su vida personal y su profesión también, ¿no? Y hay como un recitado, o hay una presentación de modelos, o hay un pensamiento, como vos decís, analítico, o distintas posturas. No termina de estar en el lugar donde vos sabés que va a tener que estar cuando salga por la puerta de la universidad y entre a vivir este drama de la vida de la familia, este drama de la vida del trabajo, este drama de la vida política, este drama de la cultura hoy. ¿Cómo hacer para que en el momento en que estás en la universidad haya una incorporación a ese drama, ¿no? En el caso de la historia, que vos mencionabas, y hablábamos de la tradición y del valor del pasado, en realidad no es un valor enciclopedista del pasado, o culturalista, donde yo me estudio la cultura para, bueno, decir, pertenezco a la civilización occidental, o cosas semejantes. En realidad el valor de la tradición y del pasado de todo ese tesoro de experiencias que tuvo la humanidad a lo largo del tiempo, y que si vos lo introducís a la historia de esa manera, no enciclopedista, no culturalista, sino dramática, puede empezar a darse cuenta que su vida hoy también forma parte de ese drama humano que vivieron tantos. Entonces, es como te pasa a veces cuando lees una novela donde vos decís, hay una pelea, por ejemplo, hay unos cuentos, a mí me encanta Catherine Mansfield, que es una escritora australiana. Tiene unas escenas sobre la vida matrimonial que son increíbles. Vos ves eso y dices, esto es lo que me está pasando a mí. Esto es lo que me puede estar pasando a mí ahora, ¿no? Entonces, ya la situación que estás viviendo cotidiana, que te parece banal, el contacto con esa experiencia de alguien que te está transmitiendo desde la historia de la cultura, te hace que vos puedas ubicarte dentro de una situación dramática. Entonces, ¿cómo hacer para traer todas esas experiencias de manera no enciclopedista, sino de manera viva? ¿No? Y además, ¿cómo hacer para que todo eso se ponga en contacto con los problemas, tanto de estos personales, que digo, existenciales y hasta de vínculos, con los grandes problemas contemporáneos? No puede ser que un economista, un administrador de empresas, un ingeniero, no entre en el drama de la vida, porque no va a ser un técnico abstracto. Va a ser alguien que necesita en un contexto de vidas en donde se van a jugar cosas tremendas en el momento que tenga que tomar las decisiones. Por lo tanto, tiene que tener la sensibilidad educada para poder percibir lo que está pasando alrededor suyo en la dimensión humana, y para eso entonces hay que hacer este puente entre esas experiencias. Y nosotros decimos que el máximo grado de experiencia que ilumina todas estas experiencias sucede en la experiencia con el misterio
que se encarna y que de alguna forma termina de dar sentido, o más que de dar sentido, termina de demostrar el sentido tan grande que tienen esas experiencias que cada uno viva y que con el contacto con las experiencias del pasado se pueden vivir de manera plena, ¿no? No podemos desperdiciar los 4 o 5 años que pasan los chicos en la universidad para mandarles unos modelos, unos datos, unos libros y que se vayan. No pasaron por lo principal. No sé, creo que por ahí después hay que seguirlo conversando.